Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un estudio más de todos los martes. Qué gusto poder entrar a casa, estar contigo en este día. Soy Jorge y me acompaña y estamos hoy mi amigo Víctor y yo precisamente en este estudio bíblico. Y la razón por la cual todos los martes estamos entusiasmados en poder impartir la palabra es una sola razón. La vida es como un viaje. Y en este viaje tenemos que tomar conciencia de lo que Dios hizo, de lo que Jesús hizo. Porque hemos vivido bajo un sistema de vida a veces esclavos en cuanto a pecados, insultos, etc. Pero si no renovamos nuestra manera de pensar, no vamos a saber hacia dónde vamos. Pero gracias a Dios que precisamente lo que menciono, nos esforzamos. ¿Para qué? Para que tu vivir sea mejor, tu aprender en la vida sea mucho mejor y puedas disfrutar que cuando eres moldeado en el Señor Jesús, tu vida florece. Y bueno, hoy veremos el capítulo número 7 del libro de Marcos y lo vamos a dividir en 3 puntos. Lo que contamina al hombre, como dice Jesús, la mujer sirofenicia, que es muy interesante, y la curación del ciego. Y curiosamente en este capítulo habla acerca de los fariseos. ¿Cuál es la conducta fariseica? ¿Cómo la tendencia es juzgar? Es como cuando los hijos no van a la iglesia. ¿Ya fuiste a la iglesia? ¿No fuiste a la iglesia? Cómo a veces las tradiciones van más allá de los mandamientos. ¿Y por qué lo menciono? Porque muchas veces venir tal vez a la iglesia es una tradición, pero lo que se vive en casa es muy diferente a lo que dice el Señor Jesús. Por eso es que precisamente es mi ánimo que nos analicemos cuál es nuestra conducta con respecto a esta enseñanza de Marcos 7 y vamos a aprender. Víctor, cuéntanos. Bueno, tremendo. Feliz de estar aquí. Primero que todo, gracias. Gracias por la oportunidad de poder compartir contigo, Jorge. Un placer. De verdad que tienes un admirador aquí. Me edificas cada vez que enseñas y todo. Y de verdad que he aprendido, he crecido a través de tus enseñanzas, las de tu esposa. Y estoy feliz de compartir hoy con ustedes. Un placer. ¿Verdad? Y pues sí, como tú decías, en Marcos 7 hay algo que podemos analizar aquí. Si me permiten leerles un poco acerca de cómo empieza el capítulo. Y dice: cierto día algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen sin antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen sus tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. Y aquí algo que es curioso, que pensaba yo en el momento de leerlo, y es que nos menciona que hay una delegación de fariseos y escribas que vienen desde Jerusalén. No sabemos si es la misma delegación o es una diferente de la que nos muestran Marcos 3:22, donde hay una condenación muy fuerte contra Jesús. Entonces, vemos que hay ya algo que se están preparando, que están tratando de encontrarle a Jesús. ¿Y por qué? ¿Por qué vemos esto? Es importante notar aquí que si los fariseos o los escribas hacían esta tarea, a lo mejor puede ser que tenían a cargo el cuidar del pueblo de Israel, encontrando de pronto falsos profetas. Puede ser que la iniciativa sea buena de ellos. Pero vamos a seguir analizando el por qué vemos que Jesús los confronta, ¿verdad? Como lo vemos más adelante en Marcos, y por qué es que entonces ellos se encuentran en ese confrontamiento con Jesús de una manera donde Jesús los muestra en la equivocación que están, ¿verdad? Dice en el versículo 5, dice: entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse en las manos. Y aquí viene la respuesta de Jesús, ¿verdad? Donde les dice hipócritas, o sea, los confronta directamente. Les dice hipócritas. Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió:
este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Esa es la clave, pensaría yo aquí. Aquí es donde está el análisis que podemos sacar, y es que ellos posiblemente tenían una tarea para evaluar el ministerio de Jesús, ¿verdad? Pero el error de ellos es que ellos no podían hacer una evaluación balanceada, porque en su corazón y en su mente ellos ya habían predeterminado un juicio contra el ministerio de Jesús. Y eso que dices, Víctor, qué importante es, porque como muchas veces caemos en un prejuicio hacia algo nuevo, ¿no? Cuando hay ciertos moveres de Dios, cuando hay ciertas cosas que no esperamos, nuestra tendencia natural es que esta es la regla, ¿no? Y en base a esa regla es como nos movemos, pero no nos damos la oportunidad de ver cómo el mover del Señor es siempre algo nuevo. Lo hemos visto en muchos años en nuestra vida, en la vida del caminar con el Señor, el mover del Espíritu, sanidades, tantas cosas, profecías, etcétera, que de repente nos cerramos. Por eso es bien dices lo que dice el verso 6, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Es como, por ejemplo, a principios de año, los ayunos de Daniel, ¿no? Ayunamos, oramos, etcétera, etcétera. Pero la conducta nuestra en casa, por eso para mí en casa es muy importante, qué ven los hijos, cómo ejercemos, porque puedo ayunar, orar, etcétera. Le honro aquí, alabamos, pero en casa mi conducta es totalmente opuesta a la palabra. O aún en la iglesia, ¿no? Cuando dice el Señor, he aquí yo les he dado un mandamiento nuevo. ¿Cuál es? El que se amen unos a los otros. Y en esto conocerán si somos mis discípulos. Entonces, ese es un mandamiento muy clave que muchas veces se convierte en una tradición, los ayunos, todo lo demás, las reuniones, etcétera. Pero dentro de la iglesia estamos teniendo un conflicto tú y yo. Pues te estamos enseñando, pero acabando ya somos enemigos. Entonces, que no es cierto, ¿eh? No somos enemigos, somos amigos. Y ahí es como con facilidad hace que la tradición invalide la palabra y nos fijemos más en la tradición más que en la instrucción del Señor. Qué importante eso, especialmente por esa misma confrontación que Jesús les hace, y es porque en la confrontación que les hace, lo muestra más adelante, donde se ve que el valor que ellos le dan a la tradición es por encima de la misma palabra de Dios. Ese es el conflicto que ellos tienen. Ese es el conflicto que tienen con Jesús, que Jesús les confronta la tradición, pero ellos por ese celo a la tradición dejan de ver lo que realmente transpira a través de la palabra de Dios vivida en Jesucristo. Y lo que estás diciendo, ¿no? En el verso 9, cuando dice, violas el mandamiento para guardar la tradición. Ahora tengamos en cuenta que la tradición es algo que es una enseñanza oral, que pasa de padres a hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso me hace recordar un chiste, entre comillas, de una mujer recién casada que cuando prepara un bistec le corta los dos extremos. Entonces el marido dice, ¿por qué le cortas los dos pedazos? ¿Por qué le cortas los extremos? No, pues es lo que mi mamá me enseñó. Oye, mamá, es que lo que mi abuela me enseñó. Y pues es lo que la receta de la bisabuela cortar. Entonces van con la bisabuela, toda ancianita. Oye, abuelita, ¿por qué cortas las puntas del filete para cocinarlo? Ay, mijita, dice, es que el sartén era muy chiquito. Ay, Dios Entonces se convirtió en una tradición esa enseñanza, claro, pero nadie profundizó el por qué. Que eso es lo interesante en mi Señor Jesús, en nuestro Señor Jesús, cómo Él puede ser interrogado, cómo Él puede ser cuestionado. Y a Él le encanta, por eso dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Así es. Y cómo lo lleva, ¿no, Víctor, en cuanto hasta el ejemplo de los padres, ¿no? O sea, si sirves más aquí y no tienes dinero para los padres, ¿qué viste ahí? No, es increíble. Esa es una de los ejemplos que él muestra, cómo ellos practicaban o ponían cargas al pueblo que ellos ni siquiera tenían que cumplir.
¿verdad? Como por ejemplo el dejar de cuidar de unos padres necesitados. El dejar de cuidar de unos padres necesitados, como lo dice aquí, dice que les permitían que le dijeran a los padres que estaban en necesidad, no, ya lo di al templo, ya lo di a Dios, y con eso tenían el permiso de deshonrarlos. Es algo que precisamente invalidaba la palabra de Dios, donde Moisés les encargaba honrar a padre y madre, y donde nos lo confirman más adelante también las cartas de Pablo, ¿verdad? Pero, sin embargo, ellos ponían por encima las enseñanzas de ellos que la misma palabra, y ahí es donde está el celo de Jesús a decirles, ustedes realmente no me siguen de corazón, como decía Isaías, ustedes me siguen es de labios nada más, de labios para afuera. Claro. ¿Verdad? Y qué interesante, porque a lo mejor lo que voy a plantear es lo opuesto, ¿no? Muchas veces es, sirvo a mis padres, ayudo a mis padres, pero pues, no doy a la iglesia y no ayudo a la iglesia. Ahora es el otro extremo. Sí, y es la justificación. Pero la realidad es que nuestra vida es dar. Exactamente. Es dar. Porque de tal manera amó que dio. Entonces, cuando somos discípulos, aprendemos a dar. Claro, hay toda una regla, pero no voy a meter ahí. Pero a veces surge el otro opuesto que lo he visto, ¿no? Pues yo pienso que si la palabra de Dios nos instruye a seguir unas instrucciones, tendremos la capacidad de seguirlas todas. Correcto. ¿Verdad? No de invalidar uno por seguir otra. O ver cuál me conviene. Exacto, cuál me conviene, que ese es a veces el problema donde entramos. El corazón, el corazón, ¿no? Y ahí es donde está la clave, el corazón, el meollo de todo. Y lo más importante de esto es porque los fariseos le hacen una mención a él de una tradición que les habla de que hay una posibilidad de una contaminación. Ahí es donde van los fariseos. Como dicen ustedes los colombianos, ¿cómo así? Y lo que mostramos que Jesús nos está mostrando aquí es, sobre todo cuando se reúne después con sus discípulos y ellos también le preguntan, al parecer los discípulos no lo habían entendido tampoco. Y él les dice, no, es que lo que entra por la boca no es lo que te contamina espiritualmente. Más bien lo que contamina el corazón es lo que sale del corazón mismo. Lo que contamina tu vida espiritual es lo que sale del corazón y lo que tú tienes en tu mente arraigado que va en contra de la palabra de Dios. Por ejemplo, todos esos deseos de la carne. Y decimos deseos de la carne, todo eso que va en contra de la palabra de Dios, pero que a nosotros de pronto nos gusta, como la envidia, como el chisme, como cosas que nosotros vivimos en nuestros deseos, que la verdad Dios pide que más bien los dominemos. Claro. Y que más bien los llevemos a la mente de Cristo. Claro. Por eso Jesús decía, ¿no? El que tenga oídos para oír, que oiga, que oiga. Porque ciertamente muchas veces esas situaciones internas que están en el corazón van a salir. Fíjate que yo me he dado cuenta en todo este tiempo y cada vez sigo aprendiendo que, como dice la Escritura, somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, muchas veces somos muy espirituales, conocemos muy bien la palabra, pero emocionalmente no estamos sanos. En cuanto, por ejemplo, el alma, nuestra manera de pensar, nuestra manera de tener prejuicios hacia racismos, culturas, etc. Entonces, si no renuevo mi mente, camino en función a esos prejuicios. Y si alguien se presenta, por ejemplo, de X nacionalidad, es que tenía que ser de tal la nacionalidad, ¿verdad? Pues que todos son así. Exacto, o es que todos son así. Pero son prejuicios que están dentro de nuestra mente que tiene que ser renovada, como dicen Romanos, para ver las cosas conforme al Señor. Otra de las cosas que me percato mucho es, por ejemplo, lo que bien dice Jesús, ¿no? Lo que está dentro del corazón sale, fornicaciones, homicidios, adulterias, pleitos, sexualidad, etc. Y yo me percato muchas veces en las consultas que a veces tengo, cómo hay ese tipo de pensamiento machista o matriarcado que se impone, pero que emocionalmente no está sano, ¿sí? O sea, uso la palabra, pero internamente hay un autoritarismo. En vez de
una inducción hacia los hijos, una relación o aprender, pero lo resolvemos como con gritería. Los conflictos, por ejemplo, aprendimos en casa que se resuelven con gritería y ofensas. Bueno, pues es que qué tremendo es cuando tú tienes abierta la mente y abierto el corazón de la forma correcta, hasta un niño te puede enseñar. Correcto. Correcto. Hasta un niño te puede enseñar, pero cuando tú decides en tu corazón creer que tú eres el único que tiene la razón, siempre te va a llevar a conflictos. Correcto, correcto. Por eso la importancia de ser intencionales en el cambio. Tengo que ser intencional, tengo que ser muy autovigilante cómo está mi alma, a bien de saber que lo que está en mi corazón está saliendo de mi boca. Claro. Pero tengo que ser muy, muy intencional, porque yo he escuchado mucho esto, Víctor. El Señor, ayúdame a quitarme el enojo, que ayúdame a quitarme esto. Dios no lo va a hacer, porque en Colosenses dice, deja el enojo, deja aquello. Entonces, ¿cómo están? Mi pregunta aquí sería, ¿cómo está nuestro corazón? Y me incluyo, obviamente. ¿A bien de qué? De lo que salga de nuestra boca, salga vida y no salga muerte, ¿no? Pero seguimos acerca del punto 2 de la mujer sirofenicia. Me comentabas hace unos días que estábamos tú y yo conversando, ¿cómo te impactó esta historia, Víctor? Se me hace muy interesante. Sabes que es un contraste bastante interesante con la anterior historia y entrando en esta y que se contenga en el mismo capítulo. ¿Por qué? Porque veo la acción de unas personas religiosas que vienen a evaluar el ministerio de Jesús de una forma orgullosa. Por el contrario, esta mujer, que es una mujer gentil, es una mujer que no es del pueblo de Israel. Y cómo se ve la humildad con que ella se acerca, porque si lo vemos como nos lo dice la palabra o nos lo muestra, Jesús la trata un poco rudo, se puede entender que es un poco rudo, pero sin embargo ella toma una acción de humildad con el propósito de llegar al corazón de Jesús y poder obtener el milagro que ella desea para su hija. Eso es algo impactante. Es la forma correcta de llegarle al Creador del universo, en vez de con orgullo, más bien con humildad, para apelar a su favor y a su misericordia para obtener el bien que nosotros esperamos. Ahora, dando un poquito de antecedente, la Escritura dice que esta mujer vino a buscar a Jesús porque su hija tenía un espíritu, una situación. Pero como era sirofenicia, pues Jesús no, como diríamos los mexicanos, no la peló. O sea, no le hizo caso, ¿no? Y como en el verso 27 Jesús le dice, deja que primero los hijos se sacien, pero no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. O sea, como en los versículos anteriores, prácticamente desde el 1 hasta el 23, está hablando de la abundancia del corazón, las tradiciones, etc. Esta mujer sabía que no era judía. Sabía muy bien que esta mujer no tenía acceso al VIP, ¿verdad? De las primeras filas, que la iban a detener. Pero sin embargo, ¿cómo esta mujer se atreve por amor a su hija y creyendo que el Mesías era el poderoso para sanarla? ¿Cómo nos hubiéramos sentido tú y yo que venimos a alguien como el Señor Jesús, y está diciendo, no te voy a dar pan porque no es para ti, eso es para los perrillos? Pero ¿cómo contesta ella? ¿Tú lo tienes por ahí, Víctor? Sí, claro, donde le dice, es verdad, Señor, responde ella, pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer de las sobras del plato de los hijos. ¡Wow! Y hay algo interesante aquí también para rescatar, y es que en tiempo anterior Jesús menciona que Él es llamado para rescatar las ovejas perdidas de Israel. O sea, su enfoque es el pueblo de Israel, los hijos. Claro. Y por eso vemos este comportamiento de Jesús acerca
de esto que se le pide en este momento. Entonces vemos algo impactante aquí, porque aunque él tiene un enfoque primario, que es llegar a las ovejas perdidas de Israel, esta mujer es capaz de apelar al corazón de él y obtener la misericordia por medio de la humildad, por medio de acercarse humildemente a obtener lo que, o a escuchar lo que ella tenía que decir acerca del requisito, del requerimiento que ella pedía para su hija, ¿verdad? Aquí hay mucha enseñanza porque vemos cómo esta mujer, al responder de una manera tan sabia por la necesidad, pero dice, ella responde, dijo, es cierto, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Sí. Y se me hace muy interesante porque Jesús dice, por esta respuesta, por la manera en la que respondiste, vete, el demonio ha salido de tu hija. Por eso mencionaba yo en los versículos anteriores la importancia de estar sano emocionalmente, la importancia de guardar el corazón, porque en un momento de tensión como es este, donde esa mujer en su desesperación acude al maestro y al escuchar esa respuesta del maestro de menosprecio, literalmente, sí, ella hace a un lado el rechazo y sigue adelante con una humildad, como bien dices, diciendo, sí, Señor, yo reconozco, pero aún los perrillos comen las migajas que caen debajo de la mesa. Y el maestro, por esta respuesta. Entonces, ¿cuántas veces no hemos venido con alguien que tiene autoridad y por la respuesta de la persona que tiene autoridad nos enojamos porque no es como nosotros queremos? ¿Cuántas veces nosotros mismos en nuestras oraciones le imponemos, parece una oración donde le imponemos a Dios lo que Él tiene que hacer para nosotros? Eso es otro. ¿Verdad? Claro. ¿Cuántas veces caemos en ese error? ¿Cuánto a veces orgullo podemos mostrar en una oración al Creador del universo? Claro. Y cómo no hacerlo de la forma correcta. Yo creo que por estas y muchas otras cosas, permite Dios que esto esté reflejado en la palabra, donde Él dice, como tú bien lo dijiste, buena respuesta, para darnos un modelo, para darnos un ejemplo de cómo llegar correctamente donde el Creador. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención esta parte de esta mujer, porque evade el rechazo, y muchas veces en la vida me he percatado que el mismo infierno, las situaciones nos lanzan las flechas dardos, del sí. rechazo, y en vez de evadirlas, haz de cuenta que nos ponemos de frente, sí, dame, pero lo que produce ahora es la herida que tengo dentro de rechazo y me hace reaccionar en ira, en enojo, en juicio, y se arma todo el escándalo, ¿verdad? Lo que habla el anterior, contamina nuestro corazón para después que saquemos lo que hay en un corazón contaminado. Exactamente, exactamente. Y aquí mi pregunta a ti y a mí es, ¿cómo reaccionas ante una situación de esta? ¿Estás sano? Porque Jesús dice muy claramente que lo que está en el corazón es lo que hablamos. Mi pregunta es, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? Porque si no me autoanalizo, entonces me quedo corto. Por eso la importancia de ser autoanalíticos, de acuerdo a la palabra. A mí me encanta leer la palabra, pero siempre tengo una frase y digo, bueno, ¿estoy leyendo la palabra o la palabra me está leyendo a mí? Wow. O sea, qué bueno. Son dos diferentes, ¿verdad? Qué forma de verlo tan espectacular. Porque cuando uno lee la palabra, bueno, sí, por ejemplo, hay los decretos, estatutos, sí, pero cuando la palabra me está leyendo a mí es otra cosa, porque está reflejando lo que está dentro de mí. Totalmente, totalmente. Eso es algo muy, muy diferente, ¿no? Y vemos cómo esta respuesta de esta mujer, a Dios gracias, se cumple su deseo. ¿Algo más que quieras agregar, Víctor, en esta parte? Porque podríamos seguir aprendiendo y seguimos aprendiendo. Mira, podemos ahondar demasiado en esa área, pero pienso que también es importante ver cómo
la siguiente parte del capítulo nos muestra también acerca de un milagro que Jesús hace, no como el único milagro de los muchos que él hizo más bien, pero cómo este milagro es diferente en la forma en que lo hizo. ¿Y qué nos muestra ese milagro, verdad? Y leo en el versículo 31, dice, Jesús salió de Tiro y subió hasta Sidón. Espérame, dame un segundo. Se fue a Tiro caminando. O sea, pidió Jesús su Uber y dijo, vamos allá. No, olvídate. Y en el norte, saliendo Caminó 32 kilómetros. Sí. Perdón que te haya interrumpido. Así porque es. muchas veces tenemos hoy en día una vida tan fácil que nos perdemos la oportunidad de ir más allá para compartir el Evangelio, ¿no? Pero perdón que te haya interrumpido. Y algo también para notar aquí, ya que mencionas eso, y es que Tiro y Sidón están al norte y son ciudades que son de gentiles. Correcto. Son pobladas por gentiles y sin embargo él va ahí, como lo mencionamos ahorita, con un propósito de era encontrar las ovejas perdidas de Israel, pero sin embargo va a esas ciudades donde de pronto a los religiosos les costaba ir, les costaba entrar, ¿verdad? Y dice, y antes de regresar al mar de Galilea y a la región de las 10 ciudades, le trajeron a un hombre sordo con un defecto del habla. Y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo. Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él. Metió sus dedos en los oídos del hombre y después escupió sobre sus propios dedos y tocó la lengua del hombre. Mirando al cielo, suspiró y dijo, Éfata, que significa ábranse. Al instante el hombre pudo oír perfectamente bien y se le desató la lengua, de modo que hablaba con total claridad. Increíble. Yo quiero más de pensar, Jesús metiendo sus dedos en las oídas, ¿no? Escupe en sus dedos y le toca la lengua. Yo me pregunto en estas culturas de hoy en día en las que estamos, a lo mejor tenía COVID. a lo mejor estaba enfermo, no se había lavado las manos. O sea, cómo a veces los seres humanos somos tan religiosos y establecemos tantos esquemas que nos olvidamos de la sencillez, ¿no? De la sencillez de mi Señor Jesús en esos principios tan claros, como dices tú, de meter las manos o sus dedos al oído y de escupir. Yo me imagino haciendo esto por acá en los Estados Unidos, ¿verdad? A lo mejor no me lo imagino. No me lo imagino porque, ay, vienen todo. Y yo digo, Dios mío, ¿a dónde voy con este comentario? Cuando Dios nos pide hacer ciertas cosas, hay que hacerlas. Hay que hacerlas. Seguir el liderazgo de Él es importantísimo. Sí. Aquí podemos rescatar varias cosas. Por favor. Podemos rescatar que Él no está sujeto a métodos. ¡Ey, qué buen frase! Sus milagros otra vez repítela esa, tienen cantidad de diversidad de formas como Él las ejerció. Él no está sujeto a métodos. Él es el creador del universo. Él tiene el poder soberano. Y yo creo que algo que nos muestra aquí es que su poder sobrenatural está por encima de cualquier esquema, como tú lo decías, o de cualquier método que nosotros podamos creer que por medio de ellos podemos obtener el milagro. No. Claro. Es Él. Claro, es Él. Y cómo a veces nos vamos al otro extremo, ¿no? O sea, Dios me mandó y pasamos sobre autoridades, pasamos sobre todo. Ese es el otro extremo que hemos hablado, ¿no? Cómo las tendencias humanas nos vamos de extremos a extremos. Pero cómo el Señor, en todo este capítulo, nos enseña acerca de tener cuidado en no ser tradicionalistas, que no caigamos en eso, que nuestra propia tradición obstaculiza el mandamiento, como el que mencionábamos, de amar al prójimo. Y aquí aprovecho, cuando tú vas a tu iglesia, ¿cómo estás con tu prójimo? ¿Lo saludas? ¿Con el que tienes conflicto? Porque aún la Escritura dice que no dejes tu ofrenda, deja tu ofrenda ahí, ve y resuelve los problemas con tu hermano, ¿no? O sea, porque muchas veces estamos en una iglesia y pasamos contra alguien y yo no lo conozco, yo no lo he visto, y estamos conflictuados. Y de la misma boca sale, alabado sea el Señor, bendito sea el Señor, te amamos, Señor, y todo, y al rato, oye, esa persona me cae mal, ¿no?
o muchas veces con nuestra propia pareja, con nuestra esposa. Ay, Víctor, estás tocando cosas. Y donde la palabra misma nos dice que nuestra propia oración es estorbada por ese conflicto que podemos tener en casa. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿cómo nosotros, yo creo que es un llamado a cuidar nuestro corazón por encima de todas las cosas, cuidar nuestro corazón y no permitir que nuestro corazón sea contaminado de ninguna forma. ¿Tú cómo recapitularías todos estos versículos, este capítulo que hemos aprendido, Víctor, de una manera en la que Dios te mostró? Me parece muy interesante lo que tú estás comentando, ¿no? Como muchas veces escucho yo lo que bien has dicho, el machito, ¿no? Que humilla a la mujer y que la tiene, o la mujer, matriarcado, pero ¿cómo lo recapitulas tú todo esto? Mira, yo pienso que es bastante importante la intimidad y la conexión con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Es importante seguir su liderazgo en la forma que apelamos y accedemos a Él cuando oramos y sobre todo cuando estamos orando por esas necesidades que posiblemente tengamos, que siempre las vamos a tener por las circunstancias diversas que podamos vivir. Pero ¿cuál es la forma correcta de llegar a Él? Además de eso, pensaría yo que es muy importante que cuando veamos algo nuevo, cuando veamos algo que Dios está haciendo, antes de criticarlo, evaluémoslo. Y evaluémoslo balanceadamente, conforme a la palabra de Dios. No permitamos que de pronto otras personas o de pronto tradiciones dañen esa evaluación correcta y balanceada que nosotros deberíamos hacer. Y que no lleguemos con una mente ya pesada hacia uno de los lados, sino que lo hagamos correctamente, que lo pasemos por el filtro de la palabra de Dios, no con un filtro dañado, sino con el filtro de la palabra de Dios para que nosotros podamos ver si es algo nuevo que Dios está haciendo, si es algo que Él ya lo ha hecho y que a lo mejor nosotros somos los que no nos hemos dado cuenta que ya ha estado obrando en medio de nosotros, ¿verdad? Y además de eso, algo que me impacta mucho es cómo Jesús siempre no buscaba la promoción, no buscaba ser reconocido. Sí. Él termina el capítulo diciéndole a todos los que vieron el milagro, no se lo digan a nadie. Y cómo eso va en contra de más bien el sentido humano, que cuando hacemos cosas queremos la promoción, queremos salir avisado, que todos nos noten, todo eso, pero ¿cuál es la forma correcta? Como Jesús antes dijo, no se lo cuenten a nadie, y ni siquiera eso lo detuvo. Sí. O sea, la actitud correcta del corazón para nosotros poder manejar nuestros pensamientos de la forma correcta, conectados con el Espíritu de Dios para poder ejercer la autoridad correcta tanto en nuestras casas como afuera de ellas también. Como bien dijo el profeta Isaías, ¿no? Lo que estás comentando, que no seamos un pueblo que de labios le honran, pero que nuestro corazón está lejos de Él. O sea, me incluyo. Que no lleguemos ahí, que le honramos, pero nuestro corazón está lejos, y que simplemente estamos hablando de preceptos y de venir a una reunión, pero muy lejos. Y la idea de este capítulo es precisamente reflexionar en cuanto a los tiempos, reflexionar en cuanto a nuestra manera de vivir. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo estoy ejerciendo mi función como hijo de Dios, como padre, como esposo, como hijo ante mi madre en este caso, etcétera, y como hermano en la iglesia? Entonces, yo te quiero animar a que reflexiones un poquito. Por eso al principio dije que el caminar de nuestra vida es una jornada, es un viaje. Pero si lo hacemos consciente de la existencia del Dios poderoso y su palabra, nos lleva a un cambio. Pero sin Cristo no podemos. Y aquí es donde quiero dejarte este mensaje. ¿Es Cristo tu Señor? Porque si no lo es, date la oportunidad tú mismo de decirle, Señor, ven a mi corazón. Aquí está mi vida. Suena como una frase trillada, pero cuando tú tomas conciencia de tu conducta
y estás consciente de que has vivido una vida vana y que a veces nuestro corazón está lejos de esto, nunca es tarde para decir, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi vida. ¿Qué tenemos que hacer? Decir simplemente lo que estoy diciendo, aquí está mi vida, Señor. Entra a mi corazón y te doy gracias, Señor, porque me enseñas a cómo ser, en mi caso personal, como un hombre. Yo antes me conducía como un niño en un cuerpo de hombre. Hoy sé que soy un hombre y que el niño que está en mí es para alabar al Señor, no para conducirme como un niño. Quiero terminar orando. ¿Quieres tú orar algo, Víctor, por favor? Sí, claro, vamos a... Tú termina orando, Víctor. Cerramos orando. Por favor. Padre amado, bendito Rey, te damos gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir de tus tesoros, de tus maravillas, Señor. Te pido, amado Rey, porque te pedimos en conjunto, porque cada una de las personas que están allí, escuchándonos, puedan recibir de ti, puedan recibir de tu Espíritu, puedan recibir de tu palabra, puedan ir a otro nivel en el conocimiento contigo, puedan a lo mejor corregir formas de pensar para que puedan hacer lo que tú les has llamado a hacer y para que puedan entender de una mejor forma tu palabra, Señor. Y que a la vez, al momento de hacerlo, Señor, sean bendecidos no solo ellos, sino todos ese círculo de influencia que ellos ejercen también. Padre, bendícelos, bendice a sus familias y bendice a todos los que están deseosos de recibir la palabra tuya, como la hemos impartido hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos pendientes. Que Dios te bendiga. Bendiciones.